Muy amable, Cristian, encantada de compartir el día de hoy, estar con ustedes. Como siempre, para mí es un honor poder compartir en los escenarios académicos. Creo que ese es el escenario en el cual nunca un abogado debe de perder el foco de atención y siempre debemos de estar atentos. Así que un agradecimiento especial por esta convocatoria y desde ya yo creo que vamos a tratar el día de hoy de una de las instituciones procesales más importantes, pero de sobremanera más cuestionadas en los últimos tiempos. Siempre hemos escuchado, desde luego, críticas no a la concepción, hay que ser muy claros allí, no a la concepción de la prisión preventiva, sino diríamos a la manera en la cual esta resulta siendo aplicada, porque ahí está el problema. Yo siempre le digo a mis alumnos que podemos tener, de hecho ahora tenemos, un ordenamiento procesal penal más vanguardista, digamos de una tendencia más garantista, con una estructura orgánica, con un desarrollo orgánico y desde luego, como lo tenemos ahora, con una presencia palpable de los derechos fundamentales y las garantías que deben de abordarse siempre en el desarrollo del proceso penal. Lo digo ¿por qué? Porque como ustedes saben, nosotros hemos tenido un largo recuento de lo que es a manera de antecedentes de diversos ordenamientos procesal penal. Y ya que estamos hablando de la prisión preventiva, de hecho ha sido una de las instituciones que desde siempre en antaño la regulación que tenía merecía desde luego un serio cuestionamiento. Hace poco yo estuve terminando un ensayo sobre la presunción de culpabilidad y de lo primero que identifiqué en esta investigación era precisamente cómo la presunción de culpabilidad, y de hecho lo decía de manera textual el código del momento, estaba regulada para poder permitir la dación de una prisión preventiva. Nos podría parecer hoy en día bastante escandaloso, ¿no? Que diga una norma, si te presumo culpable, entonces te envío a detenido preventivamente o incluso de manera definitiva, en tanto demuestres que eres inocente. Es escandaloso, pero en su momento, de hecho, existía. Existía tanto que el Código de Enjuiciamiento en materia criminal de 1863, el artículo 62, si mal no recuerdo, era muy claro en establecer que aquella persona que, por ejemplo, no tenía un arraigo o era foráneo, por así decirlo, estaba de paso por determinada ciudad y no se le conocía bienes en la ciudad y pudiera tener mala fama, se le presumía culpable y entonces se le imponía la prisión. Existía, si ustedes pueden revisar el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1863, se van a encontrar con esa norma. Lo propio sucedía con el Código de Enjuiciamiento en materia penal de 1920 y cuando no con el Código de Procedimientos Penales de 1939 en su versión primigenia. De hecho, en este último establecía que en tanto se presumía culpable, te podían ordenar la prisión preventiva. Y de hecho, allá por el año 1981, si mal no recuerdo, fue modificado por el decreto legislativo 126 y empeorado desde mi punto de vista, porque dijo, ok, te presumo culpable, te puedo ordenar la prisión preventiva y te la ordeno ¿para qué? Te la ordeno para que puedas declarar. Es decir, era usado como un instrumento de coacción prácticamente a fin de ¿qué? A fin de que declare. Y hoy en día ustedes bien saben que eso no es posible. Esa fue la versión primigenia del Código del 39, vigente desde el 40. Ya luego tuvimos el Código del 91 y hoy en día tenemos, que no ingresó en vigencia plena, y hoy tenemos, cuando no, el Código del 2004 vigente de manera progresiva a nivel nacional desde el año 2006. Pero vean ustedes todos los avatares, todo, digamos, la concepción que ha tenido el tema de la regulación de la prisión preventiva. Pero bueno, ya que estamos hablando de la prisión preventiva, entonces, ¿a qué nos referimos con esta institución? Es una de las más cuestionadas, y de hecho yo acabo de estar casi en simultáneo con una audiencia de requerimiento de prisión preventiva, están debatiendo en este momento otras cuestiones, pero cuando hablamos de la prisión preventiva es una cuestión que nos resulta una mirada necesaria a ver, de un lado, ¿qué tanto te puedo restringir la libertad a efectos de poder garantizar el normal y el correcto desarrollo del proceso? Digamos como que están allí en esa balanza de ponderación aquellos dos factores, ¿ok? Y entonces, dentro de eso, obviamente la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que como medida de coerción personal priva procesalmente de la libertad a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido. Y eso no lo digo yo, de hecho eso ha venido regulado en el Acuerdo Plenario 1/2019, emitido por la Corte Suprema, como ustedes bien saben, y que por demás establecen, digamos,
en cuál es la finalidad de esta institución. Y esta institución de por sí sirve para, o es necesaria imponer, en aquellos momentos en los cuales resulte necesario asegurar la presencia del imputado al procedimiento penal. Cuando se debe garantizar el normal desarrollo y secuencia de una investigación, pero sirve además para poder afianzar, en este caso, un enjuiciamiento debido a los hechos, porque desde luego, un tanto uno se impone para poder garantizar hacia futuro que el normal desarrollo del proceso devenga o se desarrolle de manera concreta. Y además para asegurar la ejecución penal correcta, averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. Digamos como que esa es la finalidad de esta medida tan importante que se tiene en consideración en este contexto y que desde luego nosotros debemos de tenerlo también en consideración. Ahora, cuando hablamos de la prisión preventiva, evidentemente tenemos que echar una mirada obligatoria a cuándo procede. Claro, uno ve por la televisión, les imponen prisión preventiva a determinada persona, recortan la libertad de aquella otra, y entonces, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuándo procede? Y cuando hablamos de los presupuestos, evidentemente debemos de tener en consideración presupuestos de carácter formal, pero también de presupuestos de carácter material. Por lo general nos abocamos a lo último, a los materiales, porque evidentemente es lo que va a fomentar el desarrollo y normal secuencia de todo esto, ¿ok? Pero cuando nos referimos al tema de los presupuestos formales, debemos tener en cuenta que lo primero que debemos de exigir, porque esto es importante tenerlo en consideración, es que no procede de oficio. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque requiere en este caso una solicitud, un requerimiento, valga decir, de parte de la Fiscalía para que se imponga. ¿Y por qué vamos a concreto este punto? Porque hasta antes del código procesal que tenemos vigente, se permitía que el juez, dentro de su despacho, solito él, sin que nadie se lo pueda pedir, podía ordenar la prisión o la detención preventiva o provisional, como se denominaba antes. No había una petición y el juez le podía disponer de oficio. Esa posibilidad hoy en día no existe. Y esto ya no existe porque simplemente estamos dentro de otro contexto normativo, pero sobre todo un nuevo código que reposa sobre los cimientos de un nuevo modelo procesal penal. El modelo inquisitivo de carácter mixto, si quiera decir propio del Código del 39, ya no está presente y hoy tenemos un modelo garantista con una base constitucional muy sólida, pero desde luego también con una proyección, en este caso, que tenga que ver con ciertos rasgos adversariales. Entonces, ese es el primer presupuesto, digamos, de carácter formal. Un segundo presupuesto de carácter formal es que este requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía tenga que ser discutido y debatido previamente antes de su imposición. ¿Y dónde se debate? Se debate en una audiencia a la cual somos previamente convocados y desde luego analizamos con debida diligencia y preparación, y para ello evidentemente necesitamos un tiempo prudencial para poder prepararnos, lo que vamos a debatir en la audiencia. Y como tercer presupuesto, requisito de carácter formal, evidentemente está uno que es transversal a cualquier petición y resolución que motive una. Y me estoy refiriendo precisamente al tema de la motivación. Pero prendido, le agradecería en todo caso, si vamos bajando el volumen. Lo cierto es que la reciente jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 3248-2019 que acaba de emitir en el caso Yoshiyama como precedente o doctrina vinculante, ha establecido que se requiere para la imposición de una prisión preventiva una motivación cualificada o reforzada, algo gravitante. Pero yo voy más allá. Esta motivación, desde luego, también es trasladable al Ministerio Público, porque si ustedes recuerdan, ustedes revisan el artículo 144, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal, lo que exige es que toda disposición y todo requerimiento que emita el Ministerio Público tiene que ser debidamente motivado. Y evidentemente, si no está motivado, en este caso, no puede ser de posible consecución. Entonces, hasta ahí vemos los requisitos de carácter formal, ¿ok? Vayamos a los importantes, a los que son de por sí materia del debate en una audiencia de prisión preventiva. Y estos, déjenme decirles, no se limitan a los contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice el 268 del Código Procesal Penal? Que se requieren, en primer lugar, los graves y fundados elementos de convicción que se puedan estimar para la comisión de un delito que vinculen al imputado con el supuesto delito en materia de investigación. En segundo lugar, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Y en tercer lugar, de carácter importantísimo, evidentemente, el peligro procesal, sea el peligro de fuga o
el peligro de obstrucción a la investigación, obstrucción a la justicia. Pero por demás, si ustedes recordarán, la casación 626-2013 Moquegua estableció que para el debate de la audiencia de prisión preventiva debieran de tenerse en consideración dos factores adicionales. Uno de ellos, desde mi punto de vista, constituye un presupuesto trascendente para la imposición de la prisión preventiva. De hecho, considero yo que pueden cumplirse quizás los tres presupuestos anteriores, lo del 268 que acabamos de mencionar, pero no sé si no se cumple este, y me estoy refiriendo al test de proporcionalidad, si la medida no resulta ser proporcional, entonces no debiera de aplicarse la prisión preventiva y tendría que resultar de aplicación una medida menos gravosa. ¿Ok? Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema de la Casación 626-2013 Moquegua. Pero esta casación también establece que hay un quinto punto de debate. Si bien no es un presupuesto propiamente para la imposición, es un efecto derivado del mismo. Y me estoy refiriendo al plazo. Un plazo que evidentemente tiene una regulación normativa, tiene una regulación legal, pero de sobremanera debe de responder en su imposición a un plazo de carácter proporcional. ¿Y esto por qué le estamos creando? Estamos, digamos, teniendo en consideración esto por una circunstancia muy particular. Los plazos legales son esos, son plazos legales de carácter referencial, que pueden ser tomados en consideración, sí, para su imposición, pero la imposición de un plazo en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, y en este momento lo que estamos hablando de la prisión preventiva, tienen que obedecer al caso en concreto. Y en el caso en concreto, entonces se tendrán que analizar cuáles son los criterios necesarios que sirvan, en este caso, por los cuales el fiscal está determinando que debiera de imponerse una prisión preventiva, sea por 9 meses, sea por 18 meses o 36 meses. Y digo esto ¿por qué? Digo esto ¿por qué? Porque el gran problema que tenemos después del uso abusivo y en algunos casos arbitrario de la prisión preventiva, lo que nos viene es que se imponen estos por un plazo sumamente excesivo. Un plazo sumamente excesivo allí donde ni siquiera debiera llegar al máximo legal establecido. Y esto es algo que evidentemente debiéramos reformar en la práctica, porque la norma es muy clara. El problema viene en la práctica, ¿ok? Entonces, en resumen, cuando nosotros vamos a debatir en una audiencia de prisión preventiva si es que es viable o no es viable imponer esta medida tan gravosa a un ciudadano, debemos de tener en consideración cuando menos 7 puntos a debatir. Y sí, yo en este caso sí soy muy específica en esto porque desde mi punto de vista, el primer presupuesto material establecido en el 268, esto es, los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho investigado, no se circunscribe a un debate de si qué dijo el testigo, qué dijo el aspirante a colaborador eficaz, o de qué cosa sale de la declaración de tal persona o de tal otro. No, no se limita a eso. Desde mi punto de vista, y lo voy a exponer a continuación, este primer presupuesto conlleva a su vez 3 exigencias normativas. En primer lugar, tiene que haber un hecho. ¿Y esto por qué? Porque está de por medio el fiel cumplimiento de si le estás atribuyendo a alguien una comisión delictiva, evidentemente tiene que haber un hecho, tiene que haber un sustento fáctico, tiene que haber una base fáctica. Y esto de cara evidentemente a tener en consideración el principio de imputación necesaria. Ahora, como segunda pauta, lo que debemos tener en consideración es que tiene que existir un hecho pero con relevancia penal, es decir, un hecho que mínimamente pudiera ajustarse en este estadio procesal a un tipo penal. Como tercera cuestión, ahí sí, recién ingresamos al estándar probatorio, es decir, si es que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía llegan al estándar requerido para la imposición de la prisión preventiva. Y eso lo vamos a ver también. Como cuarto punto, el tema de la pena probable. Está ese segundo presupuesto contenido en el 268. En quinto lugar, el peligro procesal. Peligro de fuga o peligro de obstrucción. En sexto lugar, el test de proporcionalidad. Y finalmente tendríamos que terminar discutiendo el tema referido al plazo. ¿Ok? Ahora, vamos con lo primero. Vamos con lo primero y que tenga que ver aquí con el tema de fundados y graves elementos de convicción. Y tenemos en consideración aquí algo muy puntual. Que debemos de tener aquí, el principio de imputación necesaria. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Lo digo por un tema muy puntual, en este caso.
lo decía anteriormente, un tema de análisis de los hechos pasa por determinar el tema del principio de imputación necesario. Es necesario, como primer factor de atribución, que existan hechos imputados a la persona para la cual se está solicitando la medida tan grave como es la prisión preventiva. Y hay un antecedente muy puntual en este caso, donde evidentemente incluso me tocó conocerlo y logramos que a nivel de apelación se pudiera declarar la nulidad de la resolución que había sido apelada, que imponía la prisión preventiva, precisamente porque carecía en este caso, de la existencia de un hecho. Y eso era muy puntual porque aquí la Fiscalía no había plasmado de manera concreta cuál era el hecho que se le estaba atribuyendo a esta persona y había sido suplida en esta función por el juez al momento de imponérsele. Entonces, ¿qué es lo que dijo en este caso el juzgado, o la sala, perdón, al momento de el tema de resolver la apelación de la resolución de prisión preventiva? Lo que dijo que es la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva cuyo alcance es definido no solamente desde una perspectiva sustantiva, es decir, que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible a ella según criterios objetivos y subjetivos, sino que además también desde su lado procesal, en la medida de la evaluación del hecho debe realizarse conforme a los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal. Y claro, si ustedes revisan el artículo 338.4 del Código Procesal Penal, dice que para solicitar la imposición de la medida restrictiva de derechos se requiere previamente la formalización de la investigación. Y en esta disposición, evidentemente, tiene que estar el hecho materia de imputación. Ahora, incluso, conforme al 336 del Código Procesal Penal, se exige además que para formalizar la investigación se requieren que los hechos constitutivos del delito, con la tipificación específica, y es lo que dice el Código Procesal Penal, e incluir con la debida fundamentación las tipificaciones alternativas que pudieran corresponder al hecho delictivo. Por eso es que en este caso, el denominado expediente 299-2017-36, lo que dijo acá la Corte Superior o la Sala Penal de Apelaciones Nacional fue: el periodo de prisión preventiva que no contenga una imputación específica en contra del investigado deberá ser denegado. El Ministerio Público, como órgano encargado de la emisión, debe evaluar no solamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción penal, sino también cuidar que los hechos de connotación penal que sean atribuidos enuncien elementos constitutivos del delito o delitos por los que se formaliza la investigación. Y entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso lo que pasó es que la sala revocó y declaró improcedente incluso el requerimiento de prisión preventiva, ordenando la inmediata libertad de las personas que habían sido indebidamente privadas de su libertad en este fundamento. Ahora, la necesidad de respeto de este presupuesto viene de la mano evidentemente del principio de imputación necesaria, principio que por demás, si ustedes lo pueden recordar, fue inicialmente reconocido o por primera vez reconocido en materia jurisprudencial por el Tribunal Constitucional en aquel denominado caso Jeffrey Inlet, o que el famoso caso como es conocido hoy en día, el caso General Electric, y ustedes lo pueden revisar en el expediente 8125-2005 habeas corpus Tribunal Constitucional, y también en el expediente 3390-2005 habeas corpus, que debiera de tenerse en consideración como requisito, digamos, o como presupuesto, si es que ustedes quieren ahondar en este tema, para poder tener en consideración. ¿Por qué? Porque evidentemente en este caso lo que se debe tener en cuenta es si es que en este caso pudieran existir o no determinados matices. ¿Qué es lo que pasó en el caso General Electric? Lo que pasó en el caso General Electric fue algo muy peculiar. En este caso, si bien con el código viejo, con el código del 39, ahí donde yo les comentaba que el juez solito podía ordenar su prisión preventiva sin que se lo hubieran requerido, se había emitido un auto de apertura de instrucción, así se denominaba antes, ordenando la detención preventiva de estos funcionarios. Eran ejecutivos americanos de la famosa empresa General Electric, y entonces no contenía una base fáctica que pudiera permitir su consecución. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó en habeas corpus al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo, sí, estamos discutiendo la detención, pero ¿sobre qué hecho? ¿Cuál es el hecho que motive en este caso la imposición de la medida?
y no existía el hecho. Entonces, por eso el tribunal, por primera vez en la historia de la jurisprudencia nacional, llegó a determinar que la imputación, la denominada acusación en ese momento, pero se refería a la imputación, dijo, ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa. Es decir, dijo, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no como había ocurrido en ese caso donde era genérica e impersonalizada. Por eso es que en ese caso decretó fundado el habeas corpus y desde luego ordenó su inmediata libertad de todas aquellas personas. Lo propio sucedió en el caso 3390-2005, el famoso caso de Margarita Toledo, en el cual el tribunal, también aceptando el habeas corpus, declaró fundado por una cuestión muy simple. Se le atribuía la presunta falsificación de documentos, pero no se había previsto si estos eran públicos o eran privados, lo cual a criterio del tribunal lesionaba el derecho de defensa y por eso evidentemente también declaró la nulidad y ordenó la inmediata libertad de esta persona. Vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con que los hechos ahora, es decir, ya hay un hecho, vamos a ver si estos hechos son de relevancia penal. Quiero hacer un paréntesis aquí. No es que vayamos a convertir la audiencia de prisión preventiva en una audiencia de sección de improcedencia de acción. No, esa es una discusión que evidentemente la vamos a tener en otro escenario, en otro ambiente, pero que desde luego mereces, en este caso, al menos una referencia mínima en su cumplimiento si es que se quiere imponer a alguien una medida de prisión preventiva, evidentemente, sino sobre la base de qué reposa eso. Entonces, ¿por qué decimos esto además? Porque el 268A del Código, que contiene este presupuesto, implícitamente regula como primer requisito de toda medida coercitiva el denominado fumus comissi delicti, o conocido también como la apariencia del delito. De hecho, ustedes recordarán que el Acuerdo Plenario 1/2019 establece que el juicio de imputación, en este caso, siempre de un determinado delito, ha dicho la Corte Suprema, requiere en este caso de precisamente que el hecho sea delictivo. Este no puede carecer de tipicidad penal, ha dicho así la Corte Suprema, que además dice, no se acredita la concurrencia alguna de causa de exención o extinción de la responsabilidad penal contenido, como ustedes saben, en el artículo 20 o en el artículo 78 del Código Penal. Por ende, en palabras de lo que dice el profesor César San Martín, serían dos en este caso las reglas que debiéramos tener en consideración hasta este momento. Primero, la existencia de un hecho que en este caso presente las características del delito, y segundo, el juicio de imputación en contra del imputado. Y en esto evidentemente resulta necesario traer a colación lo que ya también la Corte Suprema ha establecido en la famosa casación 724-2015 Puno, cuando la Corte Suprema estableció que la prisión preventiva acerca del estándar de los actos de investigación y o prueba, es decir, el fumus comissi delicti, este primer presupuesto que estamos conversando, que deriva del artículo 268A del Código Procesal Penal, es decir, la mera probabilidad delictiva o la sospecha vehemente o indicios razonables de la criminalidad, en este caso, nunca es certeza, porque claro, la certeza, como saben, se necesita recién en la sentencia, y en lo atinente a la imputación necesaria, su análisis se corresponde con el principio de imputación indiciaria, y por tanto, en este caso, el fumus delicti es evidente, ha dicho la Corte Suprema, que si los cargos no son concretos y no definen desde la exigencia, vean ustedes lo que dice, desde la exigencia de la imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida de coerción personal solicitada. ¿Ok? Vayamos ahora al tercer punto. Vean ustedes, uno muchas veces, en verdad, es lo que yo cuestiono, el análisis se queda en discutir los elementos de convicción y terminamos convirtiendo el debate del primer presupuesto en un mini juicio oral. Y eso no es. Y eso no es porque nos demanda no solamente un tiempo muy extenso, sino como que estamos desnaturalizando la audiencia propiamente dicha de la prisión preventiva. Y este tercer componente, que como le digo, viene de la mano de este tercer presupuesto, está referido a la suficiencia probatoria. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 626-2013 Moquegua, que inicialmente estábamos mencionando? Es que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza, evidentemente, sobre la imputación, eso creo que lo tenemos todos claros,
sino que solamente exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia del hecho mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda información oralizada y acopiada hasta ese momento. Más o menos hay una cuestión crítica allí, la vamos a ver luego cuando veamos el estándar, porque dice un estándar superior a la formalización de investigación preparatoria. Y generalmente los requerimientos de prisión preventiva se presentan ¿cuándo? Por lo general al minuto o en paralelo a la formalización de investigación preparatoria, sobre todo cuando hay detenidos preliminares. Y entonces, ¿en qué momento subió el estándar? La Corte Suprema me dice que tiene que ser un estándar mayor al que se obtendría al formalizar, pero resulta que me presentan exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cómo subo el estándar? No, ese es un debate bastante interesante, que quizás en alguna otra charla, si bien tienen a bien invitarme, pudiéramos desarrollar en extenso, porque el tema del estándar en verdad es harto cuestionable. Pero bueno, entonces, dentro de esto, ya que estamos hablando de este tema, también la casación 73-2010 Moquegua, lo que dice es, ello quiere decir primero, que las pruebas, consideradas de esta manera por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones, tengan que estar referidas a los hechos objeto de imputación, el aspecto objetivo de los hechos y a la vinculación del imputado a los mismos, es decir, a los hechos. Y en segundo término, que las pruebas valoradas tengan el carácter incriminatorio y por ende que puedan sostener un fallo condenatorio. Y dentro de eso, bueno, estamos hablando de elementos de convicción. ¿Qué son los elementos de convicción? Muchas veces, claro, escuchamos elementos de convicción. Yo, en verdad, cuando mis clientes me dicen, ¿qué es un elemento de convicción? Digo, no te hagas problemas, las pruebas. Hasta este momento lo que hay, porque si le empiezo dogmáticamente, lo enrío y no me entiende nada. Hay que hablarle en términos simples. Pero ya que no estamos en un foro común, estamos en un foro académico, en un foro jurídico, que son los elementos de convicción. Entonces, ya lo que ha dicho en este caso la primera sala penal de apelaciones, por ejemplo, la sala penal nacional, en el expediente 16-2017, 92, lo que ha dicho es, los elementos de convicción implica el acopio de datos o indicios ilícitos atinente al encartado en relación con los hechos en materia de imputación fiscal a nivel de alto grado de probabilidad. Pero el análisis no se ha quedado allí. Hay algo más importante, y ha dicho que no es elemento de convicción. Y lo que la sala ha dicho es que a partir de esta delimitación es posible distinguir, ha dicho la sala, que las valoraciones o las opiniones no pueden tener la consideración de elementos de convicción. En tanto que, ¿por qué? Evidentemente porque una cuestión muy simple, no aportan datos o hechos que permitan una reconstrucción fáctica de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y ahí está el problema, porque muchas veces se mezclan estos. Un elemento de convicción es aquello que tiene como fuente emitido por un órgano, en este caso, que lo pueda dar propio de un acto de investigación. Pero lo que le pongamos como ropaje adicional o aquello que no conste, evidentemente eso no resulta ser un elemento de convicción. Y claro, aquí también tiene mucha presencia lo que dice el profesor José María Asensio Mellado, hablaba con él ayer precisamente preocupado por cómo estamos caóticamente, lamentablemente, que esperemos se pueda solucionar esta cuestión. Y él cuando habla de elementos de convicción, habla de un tema del principio de trascendencia. ¿No? Lo que dice, tampoco se debe descartar, y es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? Él dice, tampoco debemos descartar este análisis al punto de limitar las exigencias que constituyen el fomus bonis juris a la presencia de meras sospechas, porque ahí está el problema. Y José María lo dice muy puntual, no debemos simplemente limitarnos a darlo por cumplido con la presencia de meras sospechas sobre datos carentes de una entidad futura, es decir, de elementos de convicción que no poseen las características que se le atribuyen a condición de prueba y que por tanto van a poder sustentar una condena en el momento procesal oportuno. Pero vamos allá, José María dice además, tratándose de la prisión preventiva, los indicios exigibles no solamente han de ser graves en un sentido, vean ustedes, cuantitativo o cualitativo, dice, confusos o subjetivos, sino deben de ser, y esto es lo importante, deben de ser objetivamente suficientes. Lo que quiere decir es que han de estar válidamente acreditados, en este caso, por medio de actos cumplidos con pleno respeto a la ley y especialmente o esencialmente de sobremanera a las garantías de cada medio de investigación. Por ello, llega a esta conclusión,
que no basta para entender cumplido el presupuesto de graves y fundados elementos de comisión como un acto de futuro, que no va a poder en este caso constituir una prueba en un sentido estricto, porque, en este sentido, porque respetando la presunción de inocencia, servir de base a una condena. Sería, dice, en extremo complejo, es lo que dice el profesor Asensio Mellado, aceptar que baste para decretar la prisión preventiva una declaración, por ejemplo, de un testigo de referencia que carezca de valor en su momento de su actuación para una posible consecución, en este caso, de una condena. Y cuando hablamos del estándar, evidentemente ya el acuerdo plenario, la sentencia plenaria casatoria, la 1-2017, la 1-2019, el acuerdo plenario han establecido este estándar, ¿no? Este estándar que dice, bueno, para la disposición de inicio de diligencias preliminares, sospecha inicial. Para la de formalización, sospecha reveladora. Para la de, en este caso, el requerimiento acusatorio, el autoenjuiciamiento, la sospecha es suficiente. Para la prisión preventiva, sospecha fuerte o vehemente. Y para certeza, la sentencia condenatoria. Y claro, hablábamos hace unos minutos, y este estándar de pasar de la sospecha reveladora, supuesta, la fuerte o vehemente, teniendo en intermedio la acusación, es decir, de la formalización a la prisión, tienes en medio la acusación y te pide un estándar mayor, y por lo general se dan al mismo tiempo. Pareciera una contradicción normativa interna en este estándar. Pero lo cierto es que para poder ponderar o para poder establecer este estándar probatorio que se exige, no hay una balanza. A ver, un ratito, vamos a ver, ¿cuántas testimoniales tengo pesan más que estas otras? No, no se trata de un tema cuantitativo tampoco, sino vamos a un tema de trascendencia, como decía José María, a un tema de proyección que tenga que ver con un factor, si bien cualitativo, de carácter objetivo, que te haga ver que evidentemente aquello se va a poder concretar o no a futuro en la, digamos, consecución del proceso, porque si no, no estaríamos hablando de eso. ¿Ok? Avanzamos con esto, y qué es lo que ha dicho el acuerdo plenario aquí con el tema de la sospecha grave, fuerte o vehemente. Lo que ha dicho es que un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva, base de las causales o motivos que le corresponden, dice que solamente tienen que examinarse, en este caso, para el dictado del mantenimiento, es el de la sospecha grave y fundada, tal como lo ha definido el artículo 268 del Código Procesal Penal, a fin de poder determinar la fundabilidad de la pretensión de la prisión preventiva. Ha dicho además, en este contexto del acuerdo plenario, que el término sospecha debe entenderse en un sentido técnico-jurídico, es decir, como un estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos evidentemente inculpatorios, obtenidos en el curso de la averiguación del delito. En este caso, dentro de las diligencias preliminares o investigación preliminar, que entonces dice de una conditio sine qua non de la legitimidad de la privación de la libertad, cuya ausencia determina en ustedes que la prisión preventiva dispuesta sea arbitraria. Y para eso incluso la Corte Suprema reposa este fundamento en la famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Tibi versus Ecuador del 2004. Es un criterio que evidentemente siempre habría de tenerse en consideración, porque allí empieza el problema de concepción para la imposición de la prisión preventiva. El segundo presupuesto contenido en el 268, estamos hablando del 268b del Código Procesal Penal, tiene que ver con la pena probable. Es decir, en base al tipo penal que te están atribuyendo en la formalización, la pena probable, ¿no? Entonces, dentro de esto, evidentemente, se tiene que tener en consideración lo que ha dicho el acuerdo plenario, es que se refiere que la sola mención de la pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad no significa que se debe de aplicar la prisión preventiva, sino que tienen que darse los demás elementos. ¿Y esto por qué? Porque viene el elemento más importante, el peligro procesal. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019 y recientemente lo acaba de resaltar el Tribunal Constitucional en la sentencia 3248-2019, doctrina vinculante? Es que el elemento más importante para la imposición de la medida es el del peligro procesal. Si no hay este tema del peligro procesal, evidentemente no podemos imponer la prisión preventiva. Entonces, criterios básicos para analizar de manera transversal el peligro procesal. Primero, el peligro procesal es concreto, no es abstracto. Esto hay que tenerle en cuenta aquí, en consideración esto. Primero, el peligrosismo procesal es concreto, no abstracto.
Segundo, el juez debe de apreciar y declarar la existencia del peligro a partir de los datos concretos y objetivos de la causa. Tercero, que la presunta, en este caso, pertenencia a una organización criminal o la gravedad de la pena no pueden ser un criterio suficiente, una razón suficiente para imponer la prisión preventiva. Y esto lo acaba de decir el Tribunal Constitucional de manera categórica. Ya lo había dicho, hay que ser sinceros, en otras sentencias, pero acá la pone como doctrina vinculante, así que hay que hacer caso en la 3248. ¿Okay? ¿Qué es lo que además hay que tener en cuenta aquí? Que no cualquier traba procesal, ya que estamos hablando aquí del peligrosismo, pero ahora es su vertiente de obstrucción, no cualquier traba procesal resulta per se suficiente para dictar una medida de prisión preventiva, sino que esta tiene que ser idónea y concluyente. No que, bueno, tiene una alta posición o que tiene poder económico y por tanto evidencia que puede obstruir a la justicia. Ya, es lo que tú estás asumiendo, ¿no, señor fiscal? Un dato concreto que ha obstruido o que va a obstruir. Y aquí abro un paréntesis porque es una discusión que hace poco acabo de tener en una audiencia y ya me está despertando el interés hasta escribirlo por escrito, a hacer un artículo sobre el tema. Una cosa es el peligro procesal potencial o probable o posible propio de una detención preliminar y otro un peligro procesal concreto objetivo de la prisión preventiva. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí viene el problema, porque por lo general la fiscalía utiliza el mismo argumento para ambos. Y entonces hay un problema, porque el análisis de valoración del peligro procesal en grado potencial o posible es totalmente distinto a uno concreto. Ahí hay que tener en consideración. Y como quinto punto es que no se puede presumir, y era de la mano de lo que estamos hablando, sino que debe realizarse la verificación del mismo caso en el tema concreto. Entonces, decía, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho es, si no se acreditan razones para poder considerar que el imputado pone en riesgo el curso del proceso, tampoco habrá razones entonces para dictar prisión preventiva en su contra, aún, vean ustedes, por eso es muy importante, y esto va de la mano con lo que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias. Aun cuando existan graves elementos de convicción de la comisión de un delito, si no hay peligro procesal, no corresponde imponer prisión preventiva. Y ahí viene el problema, porque por lo general, todo el debate se concentra en los elementos de convicción y nos olvidamos de lo más importante, el peligro procesal. Y otra cuestión, otro tema importante que también se los quiero comentar porque es grave. Sustentar el peligro procesal en los hechos de imputación no es de recibo. No puedes decir que va a obstruir la opción de la justicia porque él está imputado por organización criminal o por colusión desleal agravada en base a los elementos de convicción que sustenta. No, señor, eso no es sustento del peligro de obstrucción. Dígame usted, un acto concreto y objetivo, que hay que evidenciar que esta persona está obstruyendo la investigación. Porque los hechos imputados ya se lo discutía al primer momento. Acá estamos discutiendo el peligro. No me confunda presupuestos. Y el problema es eso, porque se pretende fundamentar un criterio de peligro procesal de obstrucción en base a al mismo sustento del hecho imputado. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que ha dicho la casación? Y este es otro pronunciamiento importante que les quiero compartir, lo que dijo la Corte Suprema en la casación 358-2019 nacional. Lo que dijo es, el requisito de peligro procesal, en este caso, es el elemento más importante para valorar el auto de prisión preventiva, puesto que guarda una relación directa con los fines legítimos de la prisión preventiva. Como les decía, no basta tener suficientes y graves elementos de convicción. Es necesario, en este caso, el tema del peligro procesal. Y ya que estábamos hablando de la doctrina vinculante del Tribunal Constitucional, la 3248-2019, el tribunal va más allá. El tribunal va más allá y en este caso lo que dice es, de manera concreta, es que es indispensable un sustento sólidamente motivado de peligro procesal. Es decir, hasta le exige una motivación cualificada reforzada al órgano que lo va a imponer para analizar y determinar el peligro procesal. Y hay uno concreto, además, algo muy importante, creo que hablamos hace unos minutos. Lo que ha dicho el tribunal incluso es que no, para poder sustentar el peligro procesal en general, no es suficiente las meras presunciones o conjeturas. Lo que he dicho es, corresponde realizar una fundamentación que no esté basada en meras presunciones o conjeturas sobre el peligro procesal, lo cual no niega el hecho de que se pueda recurrir a la utilización de indicios, pero estos
estos indicios evidentemente tienen un determinado grado de credibilidad y razonabilidad que debe ser evaluado caso por caso. Siendo así, dice el Tribunal Constitucional, es posible aplicar la presunción judicial, pero solo con base en un elemento debidamente acreditado y no sustentado en otro hecho presunto. Y esto último es otro problema, porque luego entre un presunto y otro presunto se termina queriendo pretender sustentar la existencia de un peligro. Y eso tampoco puede ser. Sigamos. ¿Qué es lo que más hay en este caso? Lo que hay también es, bueno, el tema de esto de los peligros, pero hay que tener en consideración aquí un factor importante, el peligro de fuga. Para poder determinar el tema del peligro de fuga, ya el artículo 269 del Código Procesal Penal lo que ha establecido aquí es que deben de tenerse en consideración diversos criterios. Primero, evidentemente, tiene que ver con el arraigo, el famoso arraigo, en el país del imputado. La gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, el comportamiento del imputado y la pertenencia a una organización criminal o su reiteración a la misma. Y estos, evidentemente, estos criterios obedecen a esta doble determinación de los criterios cuando hablamos del peligrosismo. Cuando hablamos del peligrosismo, evidentemente tenemos que hacer mención a dos criterios, un criterio abstracto y un criterio concreto. El abstracto es aquel mediante el cual, digamos, la gravedad de la pena o la gravedad del delito, en este caso, permitiría establecer razonablemente la mayor o menor, digamos, tendencia del imputado a eludir la acción de la justicia. Criterio que por demás evidentemente no tiene que ser aceptado de manera única. Requiere, en este caso, el análisis o la concurrencia de los otros elementos concretos. Por eso es que hay un criterio concreto, que supone valorar las circunstancias personales y sociales del imputado acorde a los demás componentes. Es decir, muchas veces nos quedamos en el tema del peligro, del criterio abstracto, cuando lo correcto es tener que matizar y compulsar ambos de manera concurrente. Ahora, hay un factor no menor, que evidentemente, aunque ya ustedes lo deben conocer, que está referido a que no se necesite en este caso la concurrencia de ambos peligros. Basta con la concurrencia de uno de los peligros para que pueda, pero siempre acreditado de manera objetiva para imponer la prisión preventiva. Puede ser peligro de fuga o peligro de obstrucción en este caso. Vamos a ver, vamos a pasar, para poder ceñirme al tiempo, el tema del arraigo. Vamos a ver los arraigos. Cuando evidentemente estamos hablando de los arraigos, lo que ha dicho la Corte Suprema en la Casación 631-2015 Arequipa es algo muy concreto, ¿no? Que lo determina, dice, lo que determina un fundado peligro de fuga es que el imputado no tenga arraigo laboral, familiar o laboral y que tenga contactos en el exterior que le permitan alejarse del país, a la vez que concurrentemente consten los datos derivados de la naturaleza del hecho y de la gravedad de la pena. Vean ustedes lo exigente que es esta concreción. Pero además, incluso ya cuando hablamos del tema del arraigo domiciliario, que por de eso hay una serie de concepciones y que se dicen, bueno, que si tienes en el DNI un domicilio, pero a la vez tienes otro domicilio, tienes otras propiedades y entonces no tienes el arraigo suficiente, o que si vives en una casa alquilada, o si vives en una casa hipotecada, o si vives en la casa de tus padres, entonces no tienes arraigo. Son criterios que existen, pero que por demás muchos de ellos no son de carácter constitucional y merecen ser, en este caso, analizados de manera correcta. Cuando hablamos del domicilio, no estamos hablando de una propiedad. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de un arraigo domiciliario, tenemos que entender, esta persona tiene un lugar donde vive. Entonces, si vive, sí, no importa si es alquilado, no importa si está hipotecado, no importa si es que en este caso es de la casa de sus padres, no importa si es de su casa de su expareja, lo que importa es que tenga un lugar donde viva, un asiento conocido. Eso es lo que importa. Entonces, vayamos a ver algunos criterios que tengan que ver con esto. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Suprema en la Casación 626-2013 de Moquegua? Lo que ha dicho es, tampoco la sola situación de inexistencia, dicho, del arraigo genera que debe imponerse necesariamente la prisión preventiva, sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines. Clarísimo. Aquel que no lo entendió está, en este caso, imponiendo una prisión preventiva arbitraria. ¿Qué es lo que además ha dicho la Corte Suprema? En la Casación
1445-2018 nacional, lo que ha dicho que es la simple posibilidad de pasar la frontera no es un criterio para evaluar el peligro procesal. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces han visto ustedes en los requerimientos de prisión preventiva los récords migratorios. Ah, como es una persona que tiene muchas salidas del país, lo hace peligroso de fugarse. Sí, claro, tiene mucha salida del país, pero ¿acaso no ves el récord completo? Hay que leer el récord completo, también tiene muchas llegadas y retornos al país. Hay que analizar, insisto, de manera correcta los elementos que se presentan. La casación 631 Arequipa además dijo algo muy importante, dijo que no puede estimarse el peligro de fuga en función a los diversos viajes, era lo que estaba comentando, fuera del país que pudiera haber realizado el imputado, en este caso, extranjero o peruano. La casación 631-2015, si mal no recuerdo, era la casación que tenía que ver con un extranjero, un español que estaba procesado en Arequipa por un delito de colusión desleal a quien se le había impuesto prisión preventiva y precisamente se le negaba el tema de los arraigos por su condición de extranjero. La Corte Suprema dijo, un momento, por eso lo hecho de ser extranjero, por eso lo hecho de tener salidas del país, no lo hace peligroso. Dijo además aquí que se refiere a la existencia de un domicilio conocido, a lo que le estaba hablando, la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito del alcance de la justicia. Y eso es lo que debe entenderse de manera correcta cuando hablamos del arraigo domiciliario. Vayamos al arraigo familiar. Y el arraigo familiar, evidentemente, hay que tener en cuenta algo, y traigo consideración, evidentemente, la casación 50-2020 Tacna. ¿Qué es lo que dice? Sostener que un arraigo familiar se encuentra ampliamente relativizado porque se tiene un régimen patrimonial conyugal de separación de bienes y que sus hijos son mayores de edad, e incluso deducir que por la fecha de la matrícula que una de sus hijas ya culminó la carrera profesional es una conclusión irrazonable. ¿Por qué? ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante ese pronunciamiento de la Corte Suprema? Porque precisamente muchas veces se llega a determinar que una persona no tiene arraigo familiar o porque es soltera, o porque no tiene hijos menores de edad, o porque no tiene hijos dependientes en ese caso, y entonces se le niega el arraigo familiar. Pero nuevamente estamos cambiando el sentido de la construcción del arraigo. El arraigo familiar tiene que ver con que si tienes familia sentada en un determinado lugar que no te va a hacer, digamos, escapar o fugar de la acción de la justicia. El hecho de que tengas, por ejemplo, que seas soltero, imagínense ustedes, el tema de los solteros, muchos de ustedes incluso no tendrían arraigo, cuestión sumamente grave y peligrosa. Entonces no se pueden permitir ese tipo de concepciones. Por eso es que en el caso Letelier contra Francia, que es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que se dijo fue, en este caso, al analizar el conjunto, el arraigo familiar y laboral, señaló que no existe el peligro de fuga cuando la imputada, por ejemplo, es madre de niños menores y regentaria de un negocio que representa su fuente de ingreso. Y además, nuestra Corte Suprema, en la casación 1445-2018 nacional, lo que ha dicho es, si se acredita el domicilio conocido y familiar, es decir, esposa e hijos, puede construirse o concluirse que existe arraigo familiar. Por demás, también en el expediente 1781-2020 del Tribunal Constitucional, este si bien es un voto singular del magistrado Blume Fortini, lo cierto es que también se tiene que ver con el tema del arraigo familiar aquí, ¿no? El tema del arraigo familiar es un tema muy importante a tener en consideración. Y lo propio en la casación 635-2015 Arequipa, donde habla de que el lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. Es una cuestión que también debemos de tener en consideración. Vayamos ahora al tema del arraigo laboral, para no pasarme del tiempo. Cuando hablamos del arraigo laboral, evidentemente también hay una serie de cuestionamientos. Se han cuestionado casos en los cuales que si no tiene trabajo, o que si no eres dependiente, o si eres informal, o si no emites recibos, o si no estás en planilla. El tema es, y la pregunta es, ¿tiene trabajo? Un taxista tiene trabajo. Un agricultor tiene trabajo. Por tanto, tiene arraigo laboral. Una persona que es independiente tiene trabajo, por tanto tiene arraigo laboral. Y en esa línea lo que dijo la Corte Suprema en la casación 1445-2018 nacional dijo, no se puede exigir lógicas de arraigo laboral basadas en exigencia de un trabajo dependiente y formal. Un contrato de trabajo permanente o una línea de vida laboral en una empresa o una institución con máximos niveles de funcionamiento e integración en el mercado o industria de primera categoría, máxima estabilidad institucional en los sectores de la vida económica de una localidad, una región o un país, dijo la Corte Suprema, se requiere, dice, en este caso, que una persona que realiza labores concretas y percibe ingresos para mantenerse y sustentar su familia. Eso es un arraigo laboral.
y en este caso era un caso incluso que nosotros patrocinamos, se le había negado al procesado la posibilidad de considerársele que tenía arraigo laboral simplemente porque era dependiente, era independiente. No. Y la Corte Suprema reparó eso y se ordenó su inmediata libertad. En la casación 631, disculpe, en 2015, la Corte Suprema dijo algo similar, ¿no? La capacidad de subsistencia del imputado que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país, ¿no? Fue incluso mucho más claro en ese sentido. Igual, bueno, ya hablamos del tema de la condición de extranjero, ya dijimos que ya en la casación 631-2015 Arequipa, la Corte Suprema estableció que en este caso el solo hecho de ser extranjero no le vetaba o prohibía a alguien tener el tema del arraigo laboral. Y algo muy importante aquí, hay algo muy importante que sí me gustaría compartirlo con ustedes. Muchas veces se habla de arraigos de mediana, de alta, de ligera o de débil intensidad. ¿Y saben ustedes lo que ha dicho la Corte Suprema sobre eso? En la casación esta que estamos conversando, en la 1445-2018, lo que la Corte Suprema dijo: no existe un arraigo de mediana intensidad, que es una posición que adoptó el Tribunal Superior para refutar un fundamento sólido de la defensa. Es claro que los presupuestos para dictar una medida de prisión preventiva se cumplen o no se cumplen. Consecuentemente, no se puede formular que un presupuesto se cumpla a medias o se cumpla con mediana intensidad o con poca intensidad, que si se acredita domicilio conocido y familiar, puede concluirse que existe arraigo familiar que se circunscribe, ha dicho la Corte Suprema, al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. Entonces, es importante eso. El tema de la gravedad de la pena, ya lo hemos dicho, la Corte Suprema acaba de mencionar en este caso que no es un criterio que por sí solo sea suficiente para poder imponer la prisión preventiva. De hecho, en esta doctrina vinculante 3248 lo acaba de determinar y de reafirmar. Y también, evidentemente, la casación 626-2013 Moquegua, la casación 631-2015 Arequipa también han ido en esa misma línea. El daño causado, la actitud del imputado, evidentemente sí, la actitud del imputado es un criterio que sirve, pero sin embargo no le enmarca al imputado por si ha tenido, este es otro criterio, ¿no? Que siempre dice, bueno, tiene otras investigaciones, tiene otro proceso, por tanto es proclive a fugarse. No, no lo es, porque es inocente todavía. Todavía no tiene una sentencia firme. Entonces, sentencia firme recién se puede hablar que tiene una condena, pero aún en tanto no lo tenga, sigue siendo, en este caso, inocente. ¿Ok? El peligro de obstaculización. Vamos a uno de los últimos puntos, que es el peligro de obstaculización. El tema del peligro de obstaculización, evidentemente, lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 358-2019 nacional, es que al subsistir solo el peligro de obstaculización, vean ustedes lo importante que es esto, al existir solamente el peligro de obstaculización, resulta claro que el peligro procesal como presupuesto material de la prisión preventiva decae. Claro, porque es uno de segundo nivel. Puede no darse peligro de fuga, pero lo cierto es que si vas a argumentar el peligro de obstrucción, tiene que ser en base a elementos concretos, palpables y objetivos que pudieran determinar en base a determinadas conductas que pudiera obstruirse la justicia. ¿Cuáles son estos? Que va a destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, que va a influir en coimputados, testigos o peritos que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, y que va a inducir a otros a poder realizar tales comportamientos. Ahora, el cuarto elemento en materia de debate que se estableció en la casación 626-2013 Moquegua es el relacionado al principio de proporcionalidad. Es decir, este principio, que está consagrado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, se convierte en un elemento necesario e imprescindible para la imposición. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber suficientes elementos de convicción. Puede ser que la pena probable sea mayor de 4 años. Puede ser que pudiera haber ciertos elementos que evidencian un peligro procesal, pero también puede ser que la medida no sea proporcional. Y si no es proporcional, entonces no se puede imponer la prisión preventiva, porque uno de los componentes de la proporcionalidad tiene que ver con la exigencia del cumplimiento del triple test. Es decir, tiene que ser idóneo, tiene que ser necesario y tiene que ser ponderado, es decir, proporcional en sentido estricto. Si una medida no cumple estos 3 elementos, evidentemente será una medida que no se ajusta al principio de proporcionalidad y por tanto debiera de ser declarada inconstitucional. ¿Cuándo estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que ha dicho en este caso el Tribunal Constitucional? Y de hecho, les invito a que lean la 3248-2019 porque desarrolla ampliamente la exigencia de la proporcionalidad. Lo que ha dicho es que son criterios de valoración obligatoria, vean ustedes, para el análisis del juicio fáctico y jurídico. Primero, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean compatibles con la Convención, se refiere a la Convención Americana. Segundo, que las medidas adoptadas sean idóneas,
primer elemento de la proporcionalidad. Tercero, que sean necesarias, segundo elemento de la proporcionalidad. Tercero, cuarto aquí, que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales. Tercer elemento de la proporcionalidad. Entonces, sí tiene que tenerse en consideración esto. ¿Qué ha dicho el tribunal sobre cada uno de sus componentes? Cuando hablamos de que es una medida idónea, dice, conforme a la cual toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz de poder fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, en otros términos, supone la legitimidad constitucional del objetivo y la idoneidad de la medida que va a ser utilizada, en este caso la prisión preventiva. Pero además de eso, ha dicho que tiene que ser necesaria, es decir, es un principio que exige al juez verificar que no exista alguna otra medida más alternativo o menos lesivo que con la misma actitud pueda tener para alcanzar los mismos objetivos del proceso. Tercero, la proporcionalidad en sentido estricto, stricto sensu, que impide, dice, que para una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el alto grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación al derecho fundamental limitado. Si no se observa eso, evidentemente hay un gran problema. Ahora, vamos a un tema final, el tema del plazo. Y en el tema del plazo, yo les quiero traer en consideración qué factores debemos de tener en cuenta para hablar de la razonabilidad del plazo. Cuando inicié esta charla decía es que para la determinación o la imposición de plazo de la prisión preventiva no debemos delimitar ni al plazo legal establecido, sino que tenemos que hablar de la razonabilidad del plazo. Y para ello, evidentemente, debemos tener en consideración ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Prioridad y diligencia debida, complejidad del asunto y actividad procesal del detenido. Si no tenemos en consideración estos factores, el plazo a imponerse pudiera devenir evidentemente en abusivo. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta algo adicional? Que lo acaba de decir también el tribunal. Lo que el tribunal ha dicho es que tiene que haber una necesidad de la debida motivación reforzada para la determinación de la duración de la prisión preventiva. Dice, incluyendo el análisis de proporcionalidad, dice, no solamente se agota en la respectiva, en lo que respecta a la adopción de la medida de provisionalidad de la prisión preventiva, sino que adicionalmente se aplica a la determinación de su duración. ¿Y qué criterios tiene que tenerse en cuenta? La actuación de los órganos judiciales, la complejidad del asunto y la actividad procesal del detenido. Dos puntos necesarios sobre esta cuestión. Ya en el año 2007, en una visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Supervisión de los Derechos Humanos, estableció en este caso que el plazo contenido en nuestro ordenamiento procesal penal era demasiado, era excesivo y exhortó a poder reformarlo. Lo que dijo fue, a pesar de emitir informes referidos a las medidas legislativas para la reducción del uso de la prisión preventiva, se ha advertido que algunos estados, entre ellos el Estado peruano, ha realizado reformas contradictorias a la naturaleza excepcional de la prisión preventiva mediante, por ejemplo, el incremento de la duración de la prisión preventiva, la ampliación de las causales de procedencia y la imposición de la imposición. Y lo mismo, lo último que acaba de determinar el tribunal es el tema de la revisión periódica con el expediente 3248-2019. Esos son los criterios que quería yo compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por su intervención y pido las disculpas del caso porque voy a empezar una audiencia de prisión preventiva en este momento, así que muchísimas gracias, me disculpo por terminar en este momento, cumplí la hora de charla, muchísimas gracias Cristian, estaré atenta a cualquier otra convocatoria, y si me permiten me voy ahora sí a mi audiencia de prisión preventiva. Muchísimas gracias, muy amables, hasta pronto.